¿Qué más, gente? En esta ocasión vamos a ver el resumen de la película Amor Ciego. La historia comienza mostrándonos al protagonista Hal Larson, quien pasa a despedirse de su padre, el reverendo Larson, quien está bastante enfermo, a punto de la misma muerte, razón por la cual termina aconsejándole a su joven hijo que debe buscar una pareja bastante sexy, con voluptuoso trasero y grandes pechos, haciendo que su hijo le termine prometiendo cumplir con ello. Ya siendo grande, vemos como Hal trata de buscar siempre a las chicas más sexys para tratar de bailar con ellas. Conocemos a su amigo Mauricio, quien básicamente hace lo mismo que él, al tratar de conquistar siempre a las chicas sexys. Ambos van a tomar algo mientras charlan, a lo que Mauricio termina confesando que quiere terminar con su novia Lindy, solo por el hecho de que tiene un dedo más grande que el otro. Luego Hal le miente diciendo que está saliendo con su vecina, lo que es una total mentira, pues la chica llamada Jill no siente ningún tipo de atracción por Hal. No me atraes. Pero para la mayoría la atracción viene después. Diciéndole que no le busque más. Al día siguiente, para mala suerte de Hal, su jefe le da la mala noticia de que no lo ascenderán en la compañía, pues ya eligieron a otra mejor opción, lo que lo deja bastante triste, pues estaba ilusionado con eso. Por casualidad subió al mismo elevador que un consejero de la televisión llamado Tony Robbins. De repente el elevador se frena, por lo que Hal aprovecha para contarle sus muchas historias de rechazos con las mujeres, así como confesando que tiene unos estándares bastante altos, siendo bastante exigente a la hora de conocer una chica, tanto así que hasta las más famosas y más bellas no alcanzan a ser suficientes para él, a lo que el gurú Tony decide ayudarle haciéndole un tipo de terapia con hipnosis para que Hal pueda fijarse en el interior y no en el exterior de las mujeres, lo que es bastante efectivo, pues al salir de su trabajo vemos como Hal pasó de ver a las mujeres feas a verlas bonitas, pues ahora ve su espíritu antes que su físico, lo que hace que quiera acompañar a una chica llamada Katrina en su taxi pensando que es una chica muy bella, por la hipnosis que le hicieron, dándole muchos halagos durante el trayecto, para luego pedirle su número. Ya en la noche se vuelve a reunir con su amigo Mauricio, quien rápidamente muestra su desprecio a los inválidos, prefiriendo irse al ver que Walt, quien no tiene piernas, llega para charlar con ellos. Al rato notamos como Hal, gracias a la hipnosis, comienza a pasar un muy buen rato con las chicas feas, pensando pues que son demasiado lindas. Mauricio se da cuenta de que está bailando con las chicas feas, por lo que lo saca a la fuerza diciéndole que lo rescató de los bagres, pero Hal sigue pensando que son unas bellezas, motivando a Mauricio y volviendo a pasar el rato con las chicas, mientras su vecina Jill lo miraba. Al día siguiente, mientras conducía, ve por la carretera a una chica bastante linda. Va directo a hablar con la chica llamada Rosemary, sin saber obviamente que la chica en realidad es gordita, por lo que cuando le ve comprando ropa bastante grande, comienza a hacer chistes los cuales le hacen sentir mal, pero luego termina disculpándose invitándole a comer. Así comienzan a conocerse, lo que nuevamente resulta un tanto extraño, pues Hal piensa que pesa 50 kilogramos y se alegra de que puede comer de todo sin engordar. La chica, bastante confundida, no sabe a lo que se refiere, pues para ser sinceros está bastante gordita, tanto así que termina rompiendo la silla en la que estaba sentada. Ya en la salida unos hombres se burlan de su peso, pero Hal va a hablar con ellos defendiéndola, de una forma bastante extraña. Aún así notamos que ambos tienen bastante química al charlar, haciendo que Hal quede enamorado no solo del supuesto físico que tiene, sino de la persona que es en su interior. Hal le pide su número, por lo que notamos que Rosemary es la hija de su jefe en el trabajo. Ya más tarde Hal vuelve a hablar con Mauricio contándole todo lo de Rosemary. Enseguida llega la ex de Mauricio, Lindy, quien es bastante linda, pero Mauricio prefiere rechazarla solo por uno de sus dedos, demostrando que de verdad tiene problemas. Luego llega nuevamente Rosemary, dejando a Mauricio desconcertado. Ambos continúan charlando, decidiendo ir al hospital donde Rosemary es voluntaria, notando que Hal hace sentir mejor a los niños del hospital dándoles halagos y pasando un buen rato con ellos, sin saber que lastimosamente están con quemaduras graves. La enfermera amargada llamada Tania le trata de sacar, pero ellos hacen caso omiso a Tania. Al llegar al apartamento de Hal, Rosemary le pide el favor que le deje de hacer cumplidos sobre su belleza y mencionar que no está gorda, pues eso le hace sentir incómoda, pero Hal no logra comprenderla, haciendo que ambos queden bastante disgustados. Ya al día siguiente vemos que Rosemary va a visitar a Hal disculpándose con él, haciendo que queden de novios, para continuar saliendo. Salidas en las que Hal comienza a notar cosas bastante extrañas, pero nada de esas cosas le frena para que siga enamorado de Rosemary, sin importar lo que digan los demás. Días después, Hal va a conocer a los padres de Rosemary, el señor y la señora Shanahan, quien, como sabemos, el padre de Rosemary, Steve Shanahan, es también su jefe, por lo que Hal aprovecha para contarle sus ideas para la compañía. Según el señor Shanahan, algunas ideas son basura, pero otras están bastante bien, por lo que le dará la oportunidad de hacer la presentación frente al comité ejecutivo, dando las mismas ideas que le dijo a él, para luego decirle que puede dejar de actuar fingiendo que le gusta a Rosemary, lo que por lógicas razones hace enfadar a Hal, pues él está 100% convencido de que Rosemary es bastante bonita, defendiéndola y aclarándole al
señor que él no está actuando, por lo que la quiere de verdad. Ya estando en el apartamento de Hal, notamos que Rosemary está bastante nerviosa por mostrar su cuerpo a Hal, pero contrario a todo lo que ella pensaba, a Hal le termina fascinando todo lo de ella, terminando haciendo el delicioso. Al día siguiente notamos que ambos están bastante felices. Rosemary se despide de Hal, a lo que su vecina Jill, quien parece bastante celosa al respecto, decide aprovechar para invitarla a su apartamento, pero Hal decide rechazarle. Más tarde vemos que la junta fue un éxito para Hal, por lo que el señor Shanahan decide promoverle para que trabaje de la mano con él. Sus compañeros llegan para supuestamente felicitarle por el ascenso, pero luego de que se vaya Rosemary, le dicen que debe dejar la relación o le destruirá el corazón a Rosemary, lo cual es exactamente lo mismo que le dice Mauricio mientras estaban en el gimnasio. Ya más tarde vemos que Hal y Rosemary cuadran una cita de dos con el buen amigo Walt, quien resulta también es amigo de Rosemary, pues también es voluntario en el hospital. Para sorpresa, su reciente novia resulta ser la enfermera amargada del hospital. Hacen una parada rápida en la gasolinera, en la que notamos que la enfermera amargada en realidad no es tan vieja ni tampoco es fea, todo lo contrario, es bastante bella, pero debido a su corazón tan malvado, ella confiesa que solo utiliza a Walt por lo que le puede dar, razón por la cual Hal siempre la veía como alguien bastante fea. Más tarde vemos como Rosemary vuelve a encontrarse con su exnovio llamado Ralph, el cual aparentemente es bastante apuesto, caso que mientras ellos bailaban y bebían, su amigo Mauricio va en busca de Tony Robbins para que le dé el truco con el cual quitarle la hipnosis a Hal. Tony no quiere dárselo pues sabe que Hal era muy superficial y eso le estaba acabando, pero Mauricio, a punta de mentiras diciendo que lo van a despedir, logra convencerlo para que le dé las palabras mágicas. Mientras eso, Rosemary estaba comentándole a Hal que piensa irse junto a Ralph a Carabas, pues quiere ayudar a niños y niñas por la situación económica que están pasando. Hal no está muy contento con ello, pero Rosemary le calma diciendo que no tendrá nada con Ralph. Enseguida se vuelve a romper la silla de Rosemary. Hal va a hablar con la gerente. Justo en ese momento es llamado por Mauricio, quien dice las palabras mágicas, lo que hace que la hipnosis se vaya y nuevamente ve a las personas por su físico y no por su forma de ser. Esto hace que Hal no reconozca a Rosemary, quedando bastante confundido. Está a punto de ver a Rosemary como es en realidad, pero justo llega Mauricio sacándole del lugar para explicarle todo. Hal no logra comprender hasta que llega Katrina, la chica del taxi, quien luego de un breve saludo logra hacer comprender a Hal lo que en realidad estaba pasando. Esto hace que Hal esté bastante molesto con Mauricio, pues era sumamente feliz con Rosemary, viéndola como no era en realidad. Rosemary llega al apartamento, por lo que Hal, para no dañar la imagen que tiene de su belleza, decide taparse los ojos diciendo que supuestamente tiene una infección, caso que desde ahí en adelante Hal no piensa volver a ver a Rosemary hasta conseguir que el gurú lo vuelva a hipnotizar para poder ver bella a Rosemary, lo que sin duda está bastante complicado, pues es alguien muy ocupado. Esto hace que Rosemary se preocupe por él, llamándole para decirle que las cosas ya no están como antes. Hal trata de calmarla diciéndole que solo necesita un poco más de tiempo para volver a como era antes. Nuevamente su vecina decide aprovechar a invitarle a salir. Hal no quiere, pero termina aceptando. Por casualidad el señor Shanahan va a cenar a ese mismo restaurante con su esposa y Rosemary, lo que lógicamente termina mal, debido a que Rosemary se da cuenta de que Hal está cenando con Jill, quedando muy herida y triste, aunque en realidad Hal no pensaba seguir con Jill. ¿Estás usando calzones? ¡Ay, Dios! ¿Qué estoy diciendo? ¡No! Justo cuando Hal rechaza seguir con Jill para llamar a Rosemary, es Rosemary la que pasa por su lado tratando de hablarle, pero el pendejo de Hal no se dio cuenta que era ella, por lo que cuando Rosemary le contesta la llamada a Hal, está muy confundida, pero sobre todo está muy enfadada. 5 días después vemos que Rosemary decidió irse a Carabas, supuestamente con Ralph. El señor Shanahan está muy molesto con Hal por abandonar a su hija. Hal decide ir a buscar a Rosemary al hospital, pero solo se encuentra con la verdad de los niños. Esto le hace reflexionar y ver que la verdadera belleza es interna. Luego, mientras iba de regreso, notamos que Mauricio le alcanza a confesar que nunca había estado con una mujer, pues tiene una cola de perro, lo que toda la vida le dio inseguridad. Hal le entiende haciéndole sentir mejor, para luego ir en busca de Ralph, quien resultó ser totalmente diferente de cómo se creía. Ralph confiesa que no está con Rosemary, pues ni siquiera lo invitaron a su fiesta de despedida. Enseguida Hal va a buscarla junto con los demás. Al llegar a la casa Shanahan, le confunde con la empleada de limpieza, pero la señora Shanahan le orienta para que vaya con Rosemary. Hal le confiesa haber sido un completo imbécil por haberla lastimado, así como confesándole que ella es su único amor. Le dice que si ella le permite, desearía compensárselo durante el resto de su vida. Rosemary quiere perdonarle, pero ese mismo día se irá a prestar el servicio en Carabas, pero Hal le dice que está dispuesto a ir con ella, lo que sin duda hace que Rosemary le perdone, volviendo a ser felices. Pero esta
vez Hal ya no es un hombre superficial. Así termina la peli. No olvides suscribirte al canal si todavía no lo has hecho. Hasta un próximo video. Chao, chao.